Muy bien, entonces vamos a iniciar. Lo primero es otra vez hacer la cédula de elementos estándar. Como pudieron leer al final del enunciado, acá nos da el orden de la información. Básicamente lo primero es la cédula de elementos estándar. Otra vez, ustedes saben que es un año de operaciones, ¿verdad? ¿Y qué información tenemos que considerar? Lo primerito es nuestros productos, ¿verdad? Que en este caso van a ser tres productos y otra vez va a ser solo un centro. Entonces, aquí ustedes pueden ir dándose cuenta de cómo analizar los ejercicios en sus cuatro formas. Ya vimos un centro, un producto, varios centros, varios productos, varios centros, un producto, y ahora la última que nos quedaba era un centro, perdón, sí, un centro, varios productos, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero como que dice que hay que analizar allí nuestros productos, ¿verdad? Perfumes para dama, tres presentaciones, 50, 80 y 100. Y en este caso, lo siguiente sería cómo debemos de trabajarlo. Entonces, otra vez al final, ¿verdad? Al final ustedes pueden identificar que se les pide costo estándar directo de producción y venta de una caja de perfumes de cada presentación, ¿sí? Aquí normalmente siempre les surge la pregunta o la duda de cómo saber cuándo es absorción total y cuándo es absorción parcial, porque si ustedes recuerdan, los primeros dos ejercicios no les decía que era absorción total. El tercero sí, el de la salsa Hunter, ahí se les indicaba que era absorción total. Este tampoco lo dice. ¿Cuál es la clave para saber cómo lo voy a trabajar? Porque es algo que les puede dar duda, ¿verdad? La clave está justamente en este punto, miren, en este punto. Cuando es absorción total, a ustedes les dice hoja técnica de costo estándar de producción. Cuando es parcial, a ustedes les dice costo estándar directo. Directo es la palabra clave. Miren, cuando ustedes les indica directo de producción y venta, ese directo es lo que le lleva a que usted interprete que esto es absorción parcial. De hecho, por eso es de que muchos a este tema le llaman costeo directo, ¿verdad? De hecho, es una forma de decirle, ¿verdad? Si se les dice costeo directo, se refiere justamente a absorción parcial. Y todo viene de esta forma en la que nosotros costeamos la producción de la industria. Costo estándar directo de producción. Esto sería absorción parcial. Los casos anteriores, ¿verdad? Que ustedes leen ahorita, les dice costo estándar de producción, nada más, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Una caja de perfumes. Muy bien, una caja, pero no me dice cuántos perfumes contiene cada caja, ¿verdad? Eso lo puedo observar dentro de la evaluación. Justamente en este apartado, miren, los perfumes se colocan en cajas corrugadas de cartón y cada caja de cartón tiene capacidad para contener 12, 18 y 24 perfumes. Recuérdense que la forma en la que se les proporcione la cantidad de unidades por caja puede ser de varias formas. La primera es que ahí ya se les indique, como en este caso, ¿verdad? Que ahí sí no había forma en la que se perdieran 12, 18, 24. Y la otra es que se les diga como en el otro ejercicio que hicimos el día, en la semana pasada. ¿Se recuerdan que la semana pasada la forma de redacción era un ciento de frascos alcanza para empacar 5 cajas o 10 cajas, ¿sí? Entonces, esa es una forma de redacción
Eso es para que lo tomen nota. Son situaciones donde a veces los estudiantes fallan, ¿verdad? Por eso es de que me tomo el tiempo de repetírselas. Y la otra, pues aquí sí no hay forma de que se confundan. Aquí sí no. En la otra forma, probablemente, ¿verdad? Probablemente les podría haber causado problema. Pero ya que vimos un caso, creería yo que ahorita ya van a saber cómo identificarlo. Entonces, nos trasladamos a nuestra cédula estándar y allí es como nos quedaría. Miren, muy bien. Vamos otra vez con el cálculo de horas fábrica, que en este caso tenemos dos jornadas, diurna y mixta, y son 250 días al año. Entonces, ahí estarían, miren, hora fábrica primer turno, días por horas, hora fábrica segundo turno, días por horas, total de horas fábrica. Recuérdense que estamos en un centro únicamente, ¿verdad? Luego vamos con los obreros, 5 y 8, ¿verdad? Horas hombre primer turno, días por horas por obreros primer turno, días por horas por obreros segundo turno y total de horas hombre 24,000. Hasta acá estamos claros, ¿verdad ustedes? Con respecto a la capacidad de producción, nuevamente, recuérdense que se puede dar de tres formas. Cuando es solo un centro, normalmente las horas fábrica van sobre la capacidad, eh, por así decirlo, a granel. Normalmente se les va a dar la capacidad productiva a granel. O bien puede hacer que se les dé la capacidad productiva ya en cajas. Eso ya va a depender de la evaluación. En este caso, si ustedes notan, la capacidad de producción se les da en el inciso 4. Nos dice, se pueden producir 30 perfumes de 50 ml o 50 perfumes de 80 ml o 40 de 100 ml en una hora fábrica. Entonces, nos está hablando de perfumes. Miren, jóvenes, ¿qué cascarita ven ustedes ahí? ¿Qué cuidado creen ustedes que hay que tener en ese, en esa forma de presentar la información? Que hay que convertir los perfumes a cajas, ¿verdad? Así es, correcto. Ese es el detalle importante. Entonces nosotros, para poder hacer ese, primero tenemos que calcular la producción teórica en perfumes. Entonces me voy a mi cálculo, producción propia en perfumes. Decimos 30 de 50 ml, 30 por hora fábrica, totales, 3,750. 80 ml son 50 perfumes y 100 ml son 40 perfumes. Entonces, ahí está mi capacidad teórica en perfumes. Pero yo lo necesito en cajas, entonces divido esa cantidad en perfumes dentro del contenido de cada presentación. Vean, total perfumes dividido 12, dividido 18 y dividido 24. Ahí tenemos entonces nuestra producción propia en cajas. Vean, aquí ya está en cajas. Producción ajena, producción maquilada, no nos están indicando. Podría haber, sí podría haber, ¿verdad? Sí podría haber, definitivamente que cuando es un centro, ¿verdad? Cuando es un centro, normalmente eh, no se les da maquila, pero sí se podría dar la situación que ustedes en este tipo de denunciados tengan maquila, ¿verdad? Se podría dar sin ningún problema. Recuérdense que aquí nosotros no estamos
Estandarizando, no tenemos un disponible a maquilar. Por lo tanto, de alguna u otra manera, pues este 100% que es la producción propia, no es necesariamente el 100% de la capacidad instalada de la fábrica. Ahí podríamos nosotros tener un dato adicional de maquila. Digamos, en este ejercicio, sí, si no hay maquila, se interpreta que este es el 100% de la capacidad instalada. Pero si usted les diera maquila, por ejemplo acá, que les diera 250 cajas a maquilar, entonces el 100% ya no sería esto, sino que sería la suma de las dos, ¿sí? Es como que dice de que ustedes analicen, ¿verdad? Si a nosotros nos da maquila, se interpreta que la capacidad máxima de la fábrica es la capacidad instalada en producción propia más la capacidad instalada para maquilar, o sea, 6.500. Esa sería la capacidad instalada total de la fábrica para esa presentación. Pero si no nos da maquila, entonces nosotros asumimos que la capacidad instalada, el 100% es esto, ¿sí? ¿Y cómo nos puede afectar la maquila en el desarrollo del examen? Para que ustedes vayan tomando nota y ahorita que lo vayamos haciendo, ustedes le vayan encontrando la lógica. En caso hubiera maquila, ¿nos afecta el tiempo necesario de producción? Sí, porque recuérdense que el tiempo necesario de producción al final es tiempo que usted va a invertir, ya sea en producción propia o en producción ajena, y que eso al final le condiciona el tiempo de los obreros, el tiempo de las máquinas, el tiempo de energía eléctrica, el tiempo de todos los gastos indirectos de fábrica. Lo condiciona, ¿verdad? Porque al hacer maquila, recuérdense que nosotros aportamos los elementos del costo de conversión. Entonces, sí se ve afectado el tiempo necesario de producción. ¿Qué otro elemento se puede ver afectado? En hoja técnica ya saben ustedes que no, ¿verdad? No afecta. En punto de equilibrio tampoco afecta, porque el punto de equilibrio se determina para los productos propios, para la producción propia, ¿sí? Punto de equilibrio no se afecta. Para el punto de equilibrio nosotros determinamos que la fórmula es gastos fijos dividido ganancia marginal o porcentaje de ganancia marginal, si fuera individual. Ganancia marginal maximizada si fuera para todos los productos, ¿verdad? Entonces, esa ganancia marginal, ¿cómo se obtiene? Restando el precio de venta menos el costo directo de producción y venta. Y ahí se obtiene la ganancia marginal. Esa es la fórmula de un punto de equilibrio en este curso y en cualquier curso, ¿sí? Un curso financiero, en todos lados, esa es la fórmula. Pero esa ganancia marginal, recordemos que conlleva esos dos elementos. Y el costo directo de producción y venta, jóvenes, se elabora acumulando los tres elementos del costo, no solo dos, los tres. Entonces, para que se acumulen los tres, tiene que ir calculada la materia prima. Y en Maquila, nosotros no aportamos la materia prima. Entonces, por esa razón es de que el punto de equilibrio no eh, afecta a la maquila, porque únicamente se hace para la producción propia, ¿correcto? Posteriormente, ¿en, en qué otra, en qué otro papel, por así decirlo, de trabajo les podría afectar la maquila? Bueno, podría ser también en variaciones. Ahí también afecta. En cédula de variaciones sí afecta. Ahí sí va a afectar. Nuevamente para determinar la variación en horas hombre.
¿verdad? En los elementos del costo de conversión. Y por último, en su estado de costo estándar de producción, así como lo vieron en la información que les compartí. Eso anótenlo, joven. Anótenlo. Muy bien. Con respecto al tiempo necesario de producción, pues ustedes ya saben el cálculo, ¿verdad? Dividir las horas hombre, ¿sí? Dentro de la producción base. Nuevamente para saber el tiempo que requerimos, ¿verdad? Para producir una caja. Si usted para 9.375 cajas se lleva 24.000 horas, ¿cuánto se lleva para producir una? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo se lleva para producir una caja? Pues entonces el resultado es que usted se lleva 2 horas 56 minutos, 2 horas 30, 3 horas 84. Este cálculo que viene después, en función de las horas fábrica, es un cálculo que se aplica únicamente para determinar el producto más rentable. En uno de los incisos de su examen, no sé si ustedes pudieron ver que les decía, ganancia marginal por producto y de acuerdo con los procedimientos que conoce, determine cuál es el producto más rentable. ¿Cuáles son los procedimientos que conoce o que usted debería conocer? ¿Alguien se recuerda de esos procedimientos conocidos? ¿Alguien se recuerda de esos procedimientos que conoce? ¿Alguien se recuerda, jóvenes? Son tres. Uno es en función de las horas hombre. Dos, función de las horas fábrica. Tres, producción maximizada. Esos son los tres procedimientos o métodos que usted conoce, ¿sí? Entonces, para determinar en función de las horas hombre, ya lo tenemos, que sería este. Este nos va a servir. Para maximizando la producción, también se obtiene de acá. Y en función de las horas fábrica, no se tiene. Entonces se determina. Acá, miren, usted hace el mismo cálculo que hicimos aquí para las horas hombre, pero aquí en lugar de tomar las horas hombre, va a tomar las horas fábrica y siempre dividido la producción base. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Posteriormente vamos a determinar el costo de conversión. Empezamos con mano de obra directa. Quiero ver cómo me dan este dato. Dice, a cada uno se le paga. Aquí sí me dice, miren, a cada uno. 3.450 mensuales. Entonces, 3.450 por total obreros por 12. Son 15, 13 obreros. Entonces, salarios anuales y bonificación anual, 250 por 12 por 13 obreros. Total mano de obra directa, dividido mis horas hombre, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Luego vamos con los gastos indirectos de fábrica. Recuérdense que aquí, ya que determinamos que es absorción parcial, porque ya les expliqué cómo había que identificar, ¿verdad? Aunque la evaluación no les dijera, por así decirlo, la palabrita, ¿verdad? Absorción parcial, ustedes lo podían identificar con el detalle que se les da en esta tabla. Entonces, con respecto a los gastos indirectos, aquí nosotros solo vamos a tomar la parte variable. Solo vamos a tomar la parte variable. Vean, aquí
nos da el listado de todos los gastos. Miren, aquí nos da el listado de todos los gastos y nosotros tenemos que clasificar la parte fija, la parte variable. ¿Cuáles vamos a tomar? Solo los variables, a efecto de cálculo de hoja técnica, ¿sí? Pero nosotros vamos a calcular a efecto del anexo los fijos y los variables. Entonces, respecto al sueldo de un supervisor de producción, 4.050, el dato me lo dan de forma mensual. Recuérdense que para identificar si es un gasto fijo o es un gasto variable, nos tenemos que ir a analizar en función de qué tanto ese gasto es afectado por el volumen de producción. No necesariamente un gasto que varíe en el tiempo va a ser un gasto variable. Por ejemplo, usted puede tener un gasto, por ejemplo, de publicidad, en el que unos meses usted va a pagar, por ejemplo, 20.000 al mes, en otros va a pagar 30.000, en otros va a pagar 15.000 y nunca paga una cuota fija. Siempre va como cambiando, cambiando, ¿verdad? Ese no necesariamente es un gasto variable, ¿verdad? Porque varía por simplemente una estrategia de mercadeo en la que algunos meses se invierte más que otros. No es que esté variando porque usted en esos meses produce o vende más. No, simplemente es una estrategia ya ajena, por así decirlo, a la producción o a la venta. O sea, sí tenemos nosotros que analizar el fondo del gasto. Pero si ustedes, por ejemplo, me mencionan el gasto, por ejemplo, de combustibles y los lubricantes, esos gastos sí varían en función de la producción, porque usted va a utilizar el combustible y los lubricantes en la medida que utilice las máquinas. Y las máquinas usted las utiliza en la medida en la que usted programa la producción, ¿sí? Si usted por algún motivo no puede producir un mes, ya sea por una emergencia sanitaria como la que se tuvo hace 2, 3 años, ya sea por una huelga de trabajadores, ya sea por problemas en la carretera, ya sea por em, desabastecimiento de sus materias primas, usted detiene la producción. Entonces, al detenerse la producción, usted ya no utiliza las máquinas. Y si ya no utiliza las máquinas, usted ya no va a consumir combustible para esas máquinas, o para los tractores, o para los montacargas que se alimentan de ese combustible. Al no haber producción, tal vez el montacarga lo podrá usar para, como quien dice, bueno, si no hay producción, por lo menos ordenemos la bodega, ¿verdad? Pero de la misma manera, ese consumo de combustible va a ir en proporción al uso de las máquinas. Entonces, si usted solo usó el montacargas para ordenar el producto en la bodega, el consumo de combustible va a ser bajo. Si usted en un mes normal de trabajo, su producción normal del mes, entonces el consumo de combustible va a ir alineado al uso que usted le dio a las máquinas, ¿sí? Eso es un gasto variable de producción. Y un gasto fijo es aquel que, por el contrario, es independiente de la producción, independiente. No hay un vínculo directo. Es
independiente totalmente. Usted con los gastos fijos tiene que pagarlos sí o sí, produzca o no produzca. Usted tiene que pagarlos. O, como el caso de las depreciaciones, tal vez no los paga, pero los registra cuando es depreciación línea recta, independientemente de la producción, ¿sí? Con respecto a la depreciación, bueno, tal vez si usted no utiliza la máquina, pues la máquina no sufrió deterioro, ¿verdad? Financieramente no se debería depreciar. Financieramente no se debería depreciar si no usó la máquina, pues no la deterioró, ¿verdad? No sufrió deterioro. Pero eso en caso que no la use. Es aceptable ese análisis. Pero la depreciación línea recta, ¿por qué es fijo? ¿Por qué es fijo? Si bien es cierto, va relacionado con el deterioro de la maquinaria. Pero línea recta es fijo porque línea recta es independientemente que si usted en el mes de marzo produce 100.000 unidades, usted deprecia lo mismo. ¿Cuánto dice aquí que es mensual? 1.650. Usted en marzo deprecia 1.650. En abril, usted produce la mitad, 50.000 unidades. ¿Por qué? Pues la industria maneja esa temporalidad, esa estacionalidad de ventas. Entonces, pero usted produce 50.000 y su depreciación vuelven a ser 1.650. Eso es línea recta, independiente de la producción. Ahora, si la depreciación es por el método de unidades producidas, ahí usted ya lo reclasifica a gasto variable, porque ahí sí otra vez va alineado a la producción, ¿sí? Y todo esto es, jóvenes, según cómo me den mi examen. Según cómo me redacte mi examen, yo asigno si es variable o si es fijo. Porque, por ejemplo, el mantenimiento maquinaria es algo que a muchos les da duda. Esto es cascarita, ustedes. Esto es cascarita, porque el mantenimiento maquinaria, yo estoy seguro que si ustedes les pregunto, si ustedes fueran los contadores de costos o los gerentes financieros, ¿cómo lo clasificarían? La mayoría me diría variable, porque siempre les ha dado esa duda. Y se ha sido como una cascarita, ¿verdad? Que muchos estudiantes lo van dejando como variable, probablemente porque en sus empresas así lo registran y eso como que les juega una mala pasada, ¿verdad? Pero ojo, jóvenes, es depende. Así como puede ser variable, puede ser fijo. ¿De qué depende? De cómo se trabaje el mantenimiento de maquinaria en la empresa. Por ejemplo, una empresa como parte de sus, em, de sus políticas puede tener que se le debe hacer mantenimiento preventivo una vez al mes a todas las máquinas, una vez al mes. Y ese mantenimiento preventivo puede que ya tenga un costo fijo, porque es solo mantenimiento preventivo, ¿verdad? Entonces eso va a tener un costo fijo. Ahora, si el mantenimiento que se le da a la maquinaria es especial por el uso, digamos que se le cambien algunos repuestos cada cierto tiempo, ahí sería variable. Ahí sí sería variable. Pero todo es análisis, jóvenes. Aquí se acabó eso de mecanizarse, ¿verdad? Todo es analizar cómo me lo dan. Entonces, a usted el evaluador no le va a explicar lo que yo le expliqué ahorita. Usted si mira mensual, su análisis es, bueno, esto es un mantenimiento preventivo. Si usted mira mensual, si usted mira por hora fábrica, ¿cuál sería entonces su análisis?
para mantenimiento maquinaria. Si usted mira aquí, el día de mañana, por HF, por hora fábrica, ¿cuál sería su análisis? Ah, bueno, esta industria da un mantenimiento cuando la maquinaria llega a cierto límite de horas trabajadas. Ahí sí ya es variable. ¿Oyeron? Y así ustedes tienen que ir analizando todos. Los que pueden cambiar, como les repito, puede ser la depreciación, el mantenimiento maquinaria. La energía normalmente siempre va a ser variable, por lo mismo, ¿verdad? Usted va a usar la energía eléctrica en función a lo que produce, porque si usted produce normalmente, sin tener algún contratiempo, pues la fábrica va a estar abierta, utilizando luz, utilizando aire acondicionado, utilizando calefactores, utilizando la propia maquinaria. Entonces va en función a la producción, ¿verdad? Y los seguros también podría ser que en algún momento cambie dependiendo qué es lo que se esté asegurando. Si usted está asegurando, por ejemplo, el inventario de producto terminado, probablemente sería un dato variable, como quien dice cierta cantidad de quetzales, ¿verdad? Por unidad terminada. Eso sería un gasto variable, porque si usted no produce, no va a asegurar nada. Si usted produce poco, va a asegurar poco. Si usted produce mucho, va a tener mayor gasto de seguro. Pero esto normalmente no se considera. Sería más que todo fijo. Ya un contrato con el seguro, ¿verdad? Esto se trabaja distinto, por ejemplo, a lo que vemos en contabilidad agrícola. ¿Se recuerdan del curso de contabilidad agrícola? Cuando nosotros trabajamos el seguro agrícola, a ver quién se recuerda cómo se maneja normalmente el seguro agrícola. ¿Cómo se calcula el seguro agrícola? A ver quién se recuerda. Ese tema también hay que estudiarlo ustedes. También se evalúa. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se calcula el seguro en agrícola? Normalmente el seguro agrícola le va a cubrir en función de la producción. Normalmente a ustedes el examen de agrícola les va a decir, eh, les va a dar un valor X, ¿verdad? Se pagó en el año, porque recuérdense que eso es costo histórico, entonces ustedes ya van a tener un dato real, por así decirlo. Se pagó en el año, por ejemplo, 100,000 quetzales, ¿verdad? 100,000 quetzales. Esos 100,000 quetzales, ¿sí? Le puede decir en función de la producción del año, o les puede decir eh, en función a los tipos de plantaciones. Es decir, si usted tiene plantaciones fijas o estacionarias, le va a decir, por ejemplo, 60-40. ¿En función de qué? En función del costo de esas plantaciones. Por la lógica, ¿verdad? Si usted tiene más plantaciones fijas, pues su seguro va a cubrir más la plantación fija o a la inversa, ¿verdad? O bien que se les diga en función de la producción. Entonces, ahí ustedes están cubriendo justamente en función de la producción. Ahí sería variable, porque depende de la producción. Aquí en este curso de costos, normalmente siempre es fijo. Entonces, ese valor que ustedes tienen ahí, ya lo calculan o lo aplican para cada mes. Muy bien, vamos entonces al cálculo, vamos a nuestro anexo y
ya que explicamos esa parte, entonces vean, sueldo de supervisor, 4.050 por 12. Bonificación, 250 por 12 otra vez. Y solo es un supervisor. Prestaciones laborables sobre sueldos, 43%, y sobre mano de obra directa, 43%. Mano de obra directa es variable. Tenemos aquí la mano de obra directa. Recuérdense que el cálculo se hace sobre el salario, solo sobre el salario. La bonificación no se toma. Y gasto indirecto, eh, perdón, mano de obra indirecta, 48.600, que es un dato anual, ¿verdad? Por 43%. Y este sí es variable, este sí es fijo. Este sí es fijo. Mantenimiento de maquinaria, el dato me lo dan mensual, entonces por 12. Repuesto de accesorios, el dato me lo dan por hora fábrica, por total de horas fábrica. El dato que me dan por total de horas fábrica. Depreciaciones por 12. Energía eléctrica, otra vez me dan el valor por hora fábrica, entonces multiplico kilovatios, kilovatios por hora fábrica por el costo de cada kilovatio, costo de cada kilovatio. Y 1.90, ¿verdad? Arrendamientos, dato mensual, seguros, dato mensual, combustibles, otra vez por hora fábrica, y me dan galones por hora fábrica y el costo por galón. Entonces, 0.70 galones por hora fábrica por el costo de cada galón. Y ahí tenemos nuestros totales. Miren, total de gastos variables, total de gastos fijos, costo hora hombre, gasto indirecto de fabricación variable, dividir ese total dentro de horas hombre, como lo hemos venido haciendo, y para el fijo de la misma manera. Miren, si ustedes notan, en absorción total, yo tomaba esto, la suma de los dos, variable y fijo. Y esto era mi costo hora hombre, gasto indirecto de fabricación, estándar. Miren, este era el dato con el que yo trabajé los 3 ejercicios que llevamos hasta aquí, porque era absorción total. Aquí, que es parcial, yo sí lo voy a llevar de forma separada, vean, y en mi hoja técnica voy a tomar solo los 15 quetzales con 32, que es mi gasto variable. ¿Dudas, jóvenes, hasta acá? ¿Dudas con lo que hemos trabajado hasta ahora? ¿Estamos claros? ¿Todo muy claro? Va, muy bien. Entonces, eh, si quieren, antes de continuar, tomemos ahorita los 15 minutos y al regresar seguimos viendo la cédula de elementos reales. 15 minutos entonces y volvemos, joven.